Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo, desde Forreñafe, Lambayeque, Perú. Estamos entrevistando a don Alfredo Musayón Reupo, quien nos está relatando la limpia del cauce del río Taime. Don Alfredo, ¿hasta qué año se llevó a San Isidro y a la Virgen Taimera a la limpia, ¿no? Más o menos sería el año 45, pues, hasta el 45, porque después ya han venido ya el ministerio manejaba, pero en coordinación con la comisión de regantes, que no era comisión de regantes, sino comisión de ¿cómo es? Juntas de la Junta de regantes. Ya trabajaban con la Junta de regantes, entonces ya también los hacendados hacían su limpia por su cuenta, ¿no? Yo no sé, digamos, ese preámbulo que hubo cuando se separan, no fue por discusión ni por nada, sino creo por mutuo acuerdo. Iban a hacer su trabajo los hacendados y hacían ya a partir de la Puntilla para acá. Hasta Luya, más o menos. Luya, sí, claro. No arriba de Luya, porque hasta la Puntilla iba a Forreñafe. Ya, digamos, la Puntilla en la división de aguas de Zaguadero y Paltaime verdadero. Pues, ¿no? Entonces, no sé cuándo no te puedo precisar cuándo se independiza las haciendas. Pero ya al hacerlo, digamos, los forreñafanos hacían por su cuenta ya la limpia, pero también llevaban a San Isidro a Tres Tomas. Claro, sí. Inclusive había tal devoción, el arraigo religioso, de que cuando no había agua, sacaban a San Isidro y hacían una misa en Tres Tomas. ¿En el cauce del río le hacían? Ahí a la orilla del río. Ya. Después le hicieron una capillita cuando ya vino el ingeniero Suandi, ya te estoy hablando del año 50. O sea, el ingeniero Soane hace esa capilla. No, los forreñafanos no hacen la capilla. Él da la idea. Él la mejora. Ya. Él la amplía un poquito y la mejora, le da más vistosidad. Pero los forreñafanos hacían la capilla porque llevaban como Tres Tomas, digamos, es la parte central donde se reparte las aguas, porque el pueblo es una rama que tiene 5.500 hectáreas. Es casi la tercera parte de la extensión del agro de Forreñafe, pues. Es el canal más grande que tiene Forreñafe. Ya. Y entonces, ahí era prácticamente, inclusive los repartos del día que había avenidas de agua, que en el verano, se hacía ahí el reparto, para todas las ramas. ¿En las tomas? En Tres Tomas se hacía. A ver, los vigilantes Esencia hacían su reparto de Esencia, vigilantes de Pitipo hacían su reparto, el de Nerio, todos los de acá, los vigilantes que estaban designados para esas ramas, lo hacían ahí, porque veían el volumen de agua. Sino que había el gran problema del agricultor antes de Tinajones, era muy sacrificada. ¿Por qué? Porque indirectamente se iba ampliando el área de arroz, ya digamos, por cuenta de los agricultores, ¿no? Ahí faltó control seguramente del ministerio, del gobierno, porque una ampliación se hace cuando se tiene el recurso. Claro. Entonces, cuando hay inseguridad del recurso, antes de Tinajones, que no había la reserva que tiene ahora, a veces las chacras se quedaban. ¿Qué pasaba? Y te cuento una anécdota de eso. Se repartía el agua. Venían, por decirte, acaban de venir 80 metros, riegos de agua, por decir. A ver, abrían las tomas, hablan a Nerio, hablan al Paltar, hablan a Luzaque, a Cerquén, las ramas, diferentes ramas. Le ponían, por decirte, en proporción. Ya que los vigilantes sabían. Al pueblo le ponían 20 riegos porque era el claro, es una rama. Así que grande venía llenecita de agua. Pero ¿qué pasaba? Que las avenidas a veces eran cortas, duraban pues un día, 2 días. Y algunos se quedaban sin regar. Y algunos sabían, digamos, el que se quedó con la orden de agua, que te dieron orden, a mí me dan 6 horas de agua, yo empiezo a remojar, y se acaba cuando estaba remojando 2 cajones y los otros 4 cajones, se queda, es el gran problema. Entonces, algunos, por error, regaban la parte alta, y para dejar la parte baja, y después cuando venía el agua tenían que atender la parte porque no venía agua suficiente. O sea que el agua ha sido un problema en Forreñafe todo el tiempo, ¿no? Ha generado hasta muertes el problema. Claro que sí, porque antes los hacendados ponían cuidadores en sus tomas. Ya. Y los cuidadores no respetaban las órdenes porque había divisiones. Decían, por ejemplo, a Forreñafe le vamos a dejar, por decir, 10 metros. Pátapo tenía 5 metros, por decir. Pero en la noche, Pátapo ajustaba la compuerta y en lugar de llevar 5 metros, llevaba 8 metros. El forreñafano reclamaba, pero como el forreñafano llevaba solo el machete, lo sacaba su revólver, había un muerto, hubieron muertes, ¿no? Y era originado por la discusión del agua, que no les alcanzaba en su parcela. Pues. Muy difícil ha sido. Yo alcancé algo y también habían preferencias, las que nunca han faltado, ¿no? Preferencias que venían desde Lima. ¿Así? ¿Cómo así?
Por ejemplo, el director, cuento algo, el director de aguas de esa época era el ingeniero Trujillo Bravo, más o menos el 55, estoy hablando ya. Trujillo Bravo, el director de agua. O sea, él era director de fomento, porque el Ministerio de Fomento manejaba el agua. Y digamos, era muy amigo desde el momento que yo mandaba al administrador de aguas, que era un ingeniero o un conocido de agua, que conocía de aguas, el manejo de aguas, lo ponía como administrador de Ferreñafe. Y él, basado en la vara que tenía en Lima, la vara que le llamamos a la influencia, él hacía lo que quería con el agua, a su criterio lo repartía. Y el Ferreñafano, pues, en todo sitio hay gente que se hace respetar y hay gente que es así, dócil, gente humilde a veces, ¿no? Entonces siempre habían enfrentamientos. Pero preferencias, desigualdades han habido muchas. Lamentablemente esos abusos no los podían corregir porque había, que te digo, demasiado respeto. Que se cedía el respeto y ya se convertía en temor, más bien. Porque una cosa es que tú me respetes, pero claro, si yo me excedo en el trato, ya pierdes el temor, tú te vas encima mío, ¿no es cierto? Como debe ser. O sea, ¿ha habido mucho abuso contra el agricultor? Contra los urbanos, y sobre todo contra la gente que veían, ellos, ya por psicología conocían a la gente que no podía defenderse, ¿no? Y sobre eso abusaban, ¿no? Eso ha existido siempre, pues. Inclusive en la época de la montonera fue una revuelta que se llevó por el abuso del agua. Por agua, sí. El reclamo era agua-tierra, pues. Y lo histórico para mí de la montonera de Ferreñafe es que se hizo en el año 10, mientras la Revolución Rusa, por lo mismo, por agua y por tierra, se hizo en el 17. Entonces, es importante y que se ha hecho en el pueblo de nosotros, de Ferreñafe. Lo que pasa es que nosotros capaz halagamos o manejamos a otra persona y nos manejamos a nuestro pueblo. Claro. En ese sentido, yo siempre he tratado de que la montonera ha tenido motivos. Unos discrepan que fue un abuso, que fue un lance de política, lo que fuera. Pero se dio el caso de que fue y como te digo, como te cuento, la montonera que se dio no solamente fue de la comunidad indígena de Ferreñafe. Ahí estuvieron hombres, personajes como, por ejemplo, un señor Muro Pacheco. Ya. Después estuvo un señor Ferro, que ese vino después el don Martínez Ugazo Arranachea, que era gente blanca, gente de bien. Esos también estuvieron ahí en la... Después había un chiclayano que era un escritor, también participó. Lori Cordero. Lori Cordero. Conocido. Y varios más, ¿ah? Entonces fue un matiz. Y dime, un pensador que ve un movimiento que se está realizando en un pueblo y se plega a él, no creo que se plegue por ignorancia, porque claro, es un hombre que conoce. Entonces, habría que darle su valor a la montonera. Como digo, yo no tengo mucho conocimiento acerca de la montonera, pero por los rasgos que he leído, hay que darle otro... Creo que sí. Otro sitio a la montonera. Dígame, ¿usted cree que con Tinajones se soluciona el problema del agua? Mira, ¿ya no hay conflictos o siguen habiendo conflictos? Siguen, ¿por qué? Porque hay mucho desorden. Por ejemplo, Tinajones se hizo para regular 60.000 hectáreas. La misión de Tinajones fue regular. ¿Qué cosa es regular? Si a mí me dan una tacita de café y yo tengo hambre, me dan media tacita más para regularme mi necesidad. Entonces, claro, como Tinajones, que iba a ser para 300 millones de metros cúbicos, era suficiente para regular las 60.000 hectáreas. Pero ¿qué pasa? Viene la revolución de Velasco, 68. Y él modifica la ley de aguas y hace ampliar la frontera agrícola. Pero la frontera agrícola se amplía en proporción a lo que se tiene, pues, ¿no? Porque si yo no tengo, digamos, 2 cilindros de agua, ¿cómo voy a estar bañándome a cada rato, regando mis plantas y no voy a tener para mi comida después? Entonces, pero por las influencias se amplió la frontera agrícola. Hoy hay 120.000 hectáreas, el doble, con el mismo Tinajones. O sea, Tinajones pasó de ser regulador, fue más bien para ampliar la frontera agrícola. Ese es el gran error. Amigos de Tradiciones de mi Pueblo, volvemos en unos minutos. No, ya es una reliquia.